sin ti. Eres el fuego que me quema, quiero sentirlo de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Eres el fuego que me quema, quiero sentirlo de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Mi libertad, y que sin tu amor no viviré. Me encuentro perdido de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré Jehová sin ti? Eres el día feliz. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Eres el fuego que me quema, quiero sentirlo de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Eres el fuego que me quema, quiero sentirlo de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Eres el fuego que me quema, quiero sentirlo de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Eres el fuego, aleluya. Quiero sentirlo de mil, aleluya Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Eres el fuego que me quema, quiero sentirlo de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Oh sí Señor, gloria, aleluya. Oh te adoramos mi Dios, tú eres poderoso, tú eres el todo de nuestra vida Señor. Versículo 16. Le voy a invitar a que abra su Biblia y cuando usted encuentre la cita, hermanos, puede ponerse de pie para reverenciar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y luego el capítulo 4 del versículo 1 al 8 también vamos a leer. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hemos orado, hemos glorificado al Señor. Y en esta tarde yo quiero que compartamos, amén, bueno, usted puede ver en la pantalla, ¿verdad?, el tema acerca del cual yo quiero compartir: el poder transformador de la palabra. ¿Cuántos hemos sido transformados por el Señor? Amén. Algunos quizás todavía no, ¿verdad? ¿O todos? ¿Todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón? ¿O hay algún amigo? Que levante la mano, ¿verdad? Si hay algún amigo en esta tarde. Déjenme decirle, hermanos, que nosotros
bueno, cuando hemos nacido, ¿verdad? Nacemos en una situación bastante complicada desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué razón? Nacemos, hermanos, en un mundo en el cual el pecado está a la orden del día. Nos movemos, hermanos, constantemente y el enemigo busca la manera de destruir nuestras vidas. Hay un momento, y qué bueno que acá ustedes trabajan con escuela dominical y esa es una bendición. Yo soy, hermanos, también producto, ¿verdad?, de un padre que se esmeró por sus hijos para que podamos servirle. Y ahora pues Dios nos tiene en lugares privilegiados, porque el hecho de estar acá es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Amén. Y en mi iglesia, hermanos, o en la iglesia donde yo me congrego, estamos sirviendo juntamente con mi padre. Soy el copastor de la iglesia. Y en muchas ocasiones cuando él se siente cansado me dice: ayúdame a predicar un día domingo. Y lo hacemos con toda prontitud también y con gozo. Y él siempre dice: yo me siento orgulloso de mi hijo. Y eso lo llena a uno, hermano, de mucha bendición. Pero hemos sido productos, amén, de ese esfuerzo de doblar rodillas de nuestros padres, estar clamando para ver a sus hijos bendecidos. Y como testificaba el pastor, yo también lo puedo testificar, que toda mi familia, hermanos, estamos sirviéndole al Señor. Aleluya. Amén. Y ese es un reto para todos los padres, ¿verdad?, que estamos acá reunidos también. Pero déjeme decirle, hermano, que el hecho de que podamos tener las escuelas dominicales, eso ayuda para poder instruir a los muchachos, a los niños. Pero hay un momento en que nosotros tomamos una determinación de servir a Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, yo no sé si usted aceptó aquí en este lugar, si lo hizo en su casa, si lo hizo por el camino, no sé en qué lugar usted un día tomó la determinación de decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Cuántos hicieron esa oración delante del Señor? Amén. Pero tuvimos, hermanos, que ser instruidos a través de la palabra para que llegase ese momento. Y desde entonces Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, porque viene el Espíritu Santo de Dios y pone un sello en nuestras vidas. Amén, aleluya. Amén. El sello, hermano, que Dios ha puesto en su vida y en mi vida, nos dice que nosotros somos pertenencia de Él. Cuando el enemigo quiere venir, amén, a amedrentarnos, a molestarnos, a incomodarnos, Él puede ver ese sello en nuestras vidas y sabe que pertenecemos a Dios. Amén. Aleluya. Pero de ahí comenzamos, hermanos, y los pastores comienzan a compartir la palabra, comienzan a predicar, comienzan a enseñar para que nosotros podamos ir creciendo. Como dice la palabra, ¿verdad? También que Jesús crecía, ¿en qué? En estatura. ¿En qué más? En gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Amén. Entonces nosotros también debemos ir creciendo, pero al mismo tiempo que vamos creciendo, vamos sufriendo, hermanos, una transformación. Ya no somos las mismas personas, ¿verdad?, mal habladas cuando estábamos en el mundo. Gloria a Dios. Ya no somos los mismos pleitistas, ¿verdad? Amén. Que éramos cuando estábamos en el mundo, que no podía nadie cruzarse por nuestra casa porque ya comenzábamos a decir muchas cosas, ¿verdad? Ya no somos aquellas personas que maquinábamos en nuestra mente perversidad y maldad. Ahora, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Amén. Y eso nos motiva a poder hacer buenas cosas para con nuestro prójimo. Cuando vemos a alguien en necesidad, nosotros nos movemos a misericordia y buscamos la manera de ayudar y no de destruir. Pero eso, hermano, lo ha ido haciendo el Señor a través de su palabra. Y déjeme decirle que la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Aleluya. Todo lo que nosotros encontramos en este libro, hermanos, es de bendición para nuestras vidas. Amén. Aleluya. Qué bonito sería que todos nosotros, hermanos, pudiéramos atesorar cada día más la palabra. ¿Sabía usted que en la palabra encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades? Pero ¿qué hacemos en muchas ocasiones? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, corremos donde el vecino, corremos donde la comadre, dicen por ahí, ¿verdad? Amén, corremos donde el mejor amigo, la mejor amiga, pero nos olvidamos de que Dios, hermanos, tiene la respuesta para nosotros en la palabra.
porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y acá dice, útil para enseñar. Útil, hermanos, también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero todo esto tiene un propósito. La palabra del Señor tiene un propósito, el querer transformar al ser humano, pero ¿para qué? Aquí lo dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios viene y nos transforma, hermanos. Pero no solamente para transformarnos, si ya fui transformado, sino que nosotros debemos estar a disposición del servicio de la obra del Señor. Si no, hermanos, no se logra el objetivo. No logramos el objetivo por el cual hemos sido llamados a servir en este lugar. No estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. Y la palabra de Dios en verdad no ha hecho el efecto que Dios, hermanos, quiere para cada uno de nosotros. Pero cuando somos retados, hermanos, a poder servir en la obra de Dios, entonces nos damos cuenta de que la palabra de Dios transforma en verdad la vida de las personas. Amén, aleluya. Yo me siento feliz, hermanos, cuando puedo ver a personas que han conocido al Señor, han venido a los pies de Cristo y hemos podido ir viendo esa transformación en sus vidas de cómo era antes y cómo es ahora. Yo tuve el privilegio de compartir y en todo momento, hermanos, siempre me identifiqué como un hijo de Dios. En cualquier lugar que estaba, en la escuela, en la calle, todos mis compañeros en el colegio sabían de que yo era una persona cristiana. Y tuve esa bendición, hermanos, incluso, ¿verdad? Cuando se llega a esa etapa, bueno, acá en el caso de los muchachos, la famosa high school, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos muchos amigos que quieren inducirnos en malos pasos, pero en el caso mío fue todo lo contrario. Siempre me acercaba a ellos porque siempre tuve amistad, ¿verdad? Con los compañeros, y ellos me decían, no, ¿verdad? Vos no te podemos dar de esto porque vos sos cristiano, esto es malo para vos. Entonces siempre el Señor, hermanos, usó una manera de apartarme. Gracias a Dios no tuve una juventud complicada, ¿verdad? De darle problemas a mis padres. Siempre busqué la manera de estar concentrado en lo que tenía que hacer. Y hasta este día yo le agradezco al Señor. Que mis padres nunca fueron llamados a la escuela, ¿verdad? Para quejarle, decirle, mire, su hijo se porta mal. No, ¿verdad? Fue todo lo contrario. Esa la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Amén. Pero lo que quiero decirles es que siempre me identifiqué como un cristiano evangélico y tuve la oportunidad de compartir con muchos compañeros en el colegio. Pero hay un caso especial de un joven que éramos muy buenos amigos y siempre luchamos, pero no de pelea, ¿verdad? De querernos dañar, sino luchar en tener las mejores notas. Y siempre compartía con él y siempre le decía, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Porque era un joven, hermanos, que no podía hablar sin decir malas palabras. En todas sus pláticas siempre él tenía que expresarse mal. En muchas ocasiones nos invitó a ir a almorzar a su casa y me di cuenta cuál era el problema, ¿verdad? Su madre lo trataba de la misma manera a él. Su padre igual, sus hermanos igual. O sea, el ambiente en el que él se movía era ese. Por eso que para él hablar de esa manera era normal. De esa manera había sido instruido él en su hogar. Pero ya cuando estábamos en el último año de estudio, porque allá son 3 años de estudio de bachillerato, un día él llegó corriendo y me dice, te quiero contar algo. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, acepté a Cristo en mi corazón. Y yo me quedé así sorprendido. De la persona que menos esperaba que pudiera suceder, amén, aceptó a Cristo. Y me dice, mi hermano también aceptó a Cristo, y mi mamá también aceptó a Cristo. Y yo me quedé sorprendido y le digo, qué bendición. Lo abracé, lo felicité. Pero algo, hermanos, que me llamó tanto la atención es que en una semana este joven cambió radicalmente. A la siguiente semana, hermanos, era un joven totalmente diferente. Era una persona que se expresaba muy correctamente, ya no decía malas palabras. Y yo me quedé, eso solamente lo hace el poder transformador de la palabra, el Espíritu Santo de Dios. Es el que transforma las vidas.
Y él tomó una decisión y dijo, voy a tratar de seguir estudiando en la universidad. Voy a ir porque allá está la universidad, bueno, que es del gobierno, pudiéramos decirlo de esa manera, que todos los costos son muy cómodos, pero hay que ir a hacer un examen para ver si puede uno entrar, porque son miles y miles de jóvenes que quieren estar ahí estudiando por lo mismo de los costos bajos. Y él me dice, yo voy a intentar entrar a la universidad. Si no quedo, me dice, es porque Dios quiere que sea pastor. Y yo me quedé, ¿en verdad lo vas a hacer? Sí, yo lo voy a hacer, me dice. Y fue, se probó, me dijo, no quedé. Así que me voy a estudiar teología. Amén. Y comenzó a estudiar teología. Cuando me di cuenta andaba predicando en los buses. Y comenzó a estudiar teología. Su hermano también se comenzó a preparar. Y su mamá comenzó a servir en la iglesia. Eran personas, hermanos, 100% católicas. Amén, que se habían criado ahí, ¿verdad? O sea, era casi imposible de que estas personas pudieran cambiar su forma de pensar. Y yo me quedé sorprendido. Para no hacerles más larga la historia, ahora este joven, hermanos, es un pastor. Tiene una iglesia en la ciudad de Tacachico, en La Libertad. Si algunos conocen, ¿verdad? Ahí está predicando este joven. Hace poco me decía, he sentido en mi corazón la necesidad de salir a las naciones. Y yo le decía, pues no te detengas, dale, ¿verdad? Comparte la palabra del Señor a donde Dios te lleve, Él te va a respaldar. Y hace poco me daba cuenta de que ha estado predicando en Belice. Y me dice, yo creo que me voy a venir a pastorear a Belice, porque en Belice hay mucha necesidad. Y yo le digo, si Dios te abre las puertas, no te detengas, porque Dios quiere usarte para cosas grandes. Hermanos, cuando nosotros nos disponemos a servirle al Señor, usted no sabe a quién va a compartirle la palabra de Dios y a quién Dios quiere transformar. Amén. Esta palabra tiene poder y autoridad, hermanos, pero hay que saberla ejercer. Hay que saber testificar también con nuestro testimonio, porque de qué sirve que usted conozca toda la Biblia, amén, la tenga en su cabeza, amén, pero no la pone en práctica. Aleluya. No sirve de nada. Amén, porque esa palabra, hermano, va a transformar a muchas personas. Ahora, a través de este joven, han habido muchas personas que han venido a los pies de Cristo. Y en mi corazón hay una satisfacción muy especial. Lo tuvimos predicando en nuestra iglesia en muchas ocasiones a él. Y él siempre testificaba y decía, Mauricio siempre me hablaba del Señor. Mauricio siempre nos hablaba del Señor. Y ahora cuando vengo, hermanos, y veo a través de las redes sociales, fulano que fue compañero mío cristiano, fulano que era compañero mío cristiano, y yo digo, qué bendición es poder ver, hermanos, que la generación, tal vez no al 100%, pero sí en un porcentaje bastante alto de jóvenes que fueron mis compañeros en bachillerato, ahora les sirven al Señor. Amén. Una joven también, hermanos, que a ella le encantaba bailar. Incluso cuando habían concursos de baile y toda esa cuestión en el colegio, ella era de las primeras que se apuntaba. Ahora es esposa de un hijo de pastor. Amén. Y están sirviéndole al Señor también. Y yo digo, gloria al Señor. Amén. Qué bendición, qué satisfacción poder ver, hermanos, a una generación diferente, a una generación que anhela ser transformada. Aleluya. Muchas personas a su alrededor están esperando que usted abra sus labios y pueda darles esa palabra que ellos necesitan. Hay muchas personas necesitadas. Y ustedes tienen aún una responsabilidad mayor. ¿Sabe por qué? Porque ustedes viven en una nación, hermanos, multicultural. Si usted quiere decir, bueno, yo voy a ir a evangelizar a los musulmanes, ahí están, ¿verdad? Hasta vecinos muchas veces. Si dice, bueno, le voy a ir a hablar a los africanos, no tiene que ir hasta África. Ahí cerquita puede encontrar gente que es de esa zona. A los asiáticos, ¿verdad?, que abundan acá en Estados Unidos. Usted puede compartirles la palabra, hermano. Pero el problema es que la iglesia hoy en día se ha olvidado que esta palabra puede transformar. Usted muchas veces conoce las necesidades de las personas, pero no habla la palabra. Entonces la palabra no va a poder hacer el efecto deseado en la vida de aquellas personas, que puede transformar, hermanos, el Espíritu Santo. Y que pueden ser de bendición incluso en este lugar o en otro lugar a donde Dios quiera llevarlos. Necesitamos hoy más que nunca entender que Dios, hermanos, nos está hablando. Gloria a Dios. Y que esta palabra es poderosa. Amén. Gloria a Dios. Cuando vamos, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 41 al 47,
Encontramos a un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es algo que nosotros necesitamos constantemente para poder ver la gloria de Dios en la vida de otros. Ahí en el capítulo 2, hermanos, usted puede encontrar, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y que descendió el Espíritu Santo, hermanos, y los bautizó. Pero luego, más adelante, en los versículos que mencionaba del capítulo 2, versículo 41 al 47, encontramos a un Pedro, hermanos, dando su primer discurso, ¿verdad? Porque las personas estaban diciendo, no, ¿verdad?, estos están borrachos, están llenos de mosto, amén, no saben lo que dicen, ¿verdad? Por eso están en ese gran alboroto. Pero Pedro, hermanos, comienza a dar las palabras, amén, y ahí puede usted leer en su casa, hermanos, todo el resto del versículo 14, amén. Pero algo que me llamaba la atención, y lo dice acá la palabra, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La palabra transformadora, hermanos, amén, tocó a 3,000 personas en un solo discurso, en una sola prédica, pudiéramos decir. ¿Cuántas almas hemos ganado en este año? ¿Cuántas almas ha ganado usted en este año, hermanos? ¿A cuántas personas les ha hablado de Cristo en esta semana que ya está terminando? Muchas veces no le hemos hablado a nadie, ni siquiera a nuestra familia. Porque aquí en esta nación, hermano, no hay tiempo de nada. Aquí solo hay que trabajar y dormir y comer, y no queda tiempo para nada, porque hay que pagar tantas cosas. Amén. ¿Dónde está el tiempo para el Señor? ¿Dónde está el tiempo para poder compartir la palabra con los vecinos? ¿Dónde está el tiempo para poder compartir la palabra con la familia? ¿Dónde está el tiempo para poder servirle a Dios? Aleluya. Dios nos ha traído a esta nación para bendecirlo, pero ¿cómo está bendiciendo usted la obra de Dios? ¿Cómo está testificando de que la palabra lo ha transformado a usted, hermano? Aleluya. ¿Cómo lo está haciendo? Los jóvenes están predicando en las escuelas con sus compañeros, les están hablando de Cristo, dan un buen testimonio de que son hijos de Dios. O solamente en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces solo en la iglesia somos cristianos. Al salir de la puerta para allá, ya no nos olvidamos de que somos hijos de Dios. ¿O no da vergüenza de decir que somos cristianos? Qué triste, ¿verdad? Que esa situación se está dando, hermanos, en las iglesias. Y el Señor quiere que compartamos la palabra, porque cuando usted abre sus labios, no es usted el que habla, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios el que usa su vida para poder llegar y tocar los corazones y poder transformar esas vidas. No somos nosotros. Yo cada día que voy a predicar le digo: Señor, cierra mis labios. Amén, cierra mis labios, porque yo no quiero hablar ninguna palabra que venga de mi corazón, que venga de mi mente, sino que sea tu Santo Espíritu usando mi vida para poder transformar vidas. Amén. Fuera bonito, ¿verdad?, poder comenzar a hablar un montón de cosas aquí, que miren, hermanos, esto y lo otro, pero la palabra no va a ser el efecto deseado. Pero cuando es el Espíritu Santo, hermanos, eso sí transforma, eso sí llena. Podemos sentir en nuestro corazón, amén, gozo cuando Dios está hablando en nuestras vidas, aunque nos tenga que confrontar el Espíritu Santo. Yo le decía a un hermano antes de iniciar el culto que muchas veces cerramos nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón se endurece y nuestros oídos, hermanos, se cierran para no permitirle a Dios que transforme nuestras vidas. Y de esa manera jamás vamos a poder, hermanos, ser bendecidos de parte de Dios. Porque si bien es cierto, Dios nos ha traído a este lugar
para darle la gloria y la honra, pero quiere que nosotros preparemos las estrategias necesarias para ir allá afuera y poder compartir la palabra, hermanos, en las naciones, esas naciones que lo están esperando a usted y a mí, para ir, hermanos, y que esta palabra pueda transformar, amén, las naciones. Aleluya. India, hermanos, que es la nación con la segunda población más grande del mundo, 2.375 millones de habitantes. Le estoy dando tiempo para que pueda imaginarse, ¿verdad? Los numeritos, ¿verdad? 2.375 millones de habitantes. Tuve el privilegio de estar solamente como en un estado de India, son 14 estados, 275 millones de habitantes solo en ese estado. En Estados Unidos creo que son 375 millones, si no estoy equivocado. O sea, como ¿cuántos millones serían de diferencia? Si ya estamos hablando de 275, como 100 millones solamente, ¿verdad? De un estado de India, no estoy hablando de todo India. Hay una pobreza increíble en India, hermanos. Una misionera nos testificaba antes de nosotros viajar, nos decía: cuando ustedes lleguen a India, se percibe en el ambiente, un ambiente hostil, se siente un olor hasta a azufre. Y yo decía, qué raro, porque los aviones pues, van cerrados, ¿verdad? Y todo, y cómo vamos a... Pero cuando estábamos, hermanos, a punto de aterrizar en India, comenzamos a percibir eso. Y yo dije, qué increíble. Hay una opresión, hermanos, 350 millones de dioses. O sea, en otras palabras, traducido al área espiritual, 350 millones de demonios a los cuales adoran los hindúes. India, hermanos, es una nación bendecida. Hay muchos recursos, pero sabe que toda esa riqueza está concentrada en el 1% de toda la población de India. Yo decía, Señor, ¿por qué hay tanta pobreza acá en un país rico? Y Dios me hacía entender que la misma ceguera espiritual que hay en esta nación no les permite poder ver la gloria de Dios para poder ser bendecidos. Estados Unidos fue fundado, ¿verdad?, por personas que han creído en el Señor, y eso ha sido bendición para esta nación. Y usted ha alcanzado esa bendición también de parte de Dios. Pero estos países, hermanos, han cerrado sus puertas para poder ver la gloria del Señor. Y eso, hermanos, trae pobreza. No solamente desde el punto de vista económico, sino también pobreza espiritual. Pero ¿quiénes han sido llamados para poder ir y que la palabra de Dios pueda transformar estas vidas? ¿Quiénes han sido llamados? ¿Solo los misioneros? No, la iglesia. Porque, hermanos, el versículo que estábamos diciendo en coro, ¿verdad?, al principio, no hace el llamado solamente para una parte de la iglesia, sino es para todos. ¿Qué sucedería, hermanos, si usted tiene una buena herramienta en su casa pero no le da uso? Los que son constructores, ¿verdad?, que trabajan en construcción, ¿qué sucedería si usted tiene todas las herramientas, pero las herramientas solitas no van a construir, ¿verdad? Tiene que haber alguien que eche mano de ellas. Entonces Dios pone la palabra en nuestras manos, pero la palabra por sí sola, hermano, yo le pudiera pegar a alguien con este libro, ¿verdad?, en la cabeza, y no lo va a transformar. Pero si comienzo a enseñarle, a discipularlo, entonces sí va a comenzar a hacer un efecto. Entonces sí va a comenzar a transformar la vida de otras personas. Si yo comienzo a dar un buen testimonio y a decirles, en la palabra dice esto, y yo con mi testimonio también lo estoy haciendo, entonces esa palabra sí va a traer un efecto, hermano, transformador en la vida de aquellas personas que están pasando por dificultades. Dios le ha permitido a usted pasar por momentos duros. Lo ha pasado por el desierto, pero eso no solamente para que se quede ahí, sino para que pueda ayudar a otros que están pasando por la misma situación. Su experiencia, hermanos, cuenta también en la obra del Señor. Yo he tenido que pasar, hermanos, no estoy viejo, ¿verdad? Pero imagínense, desde mi infancia, desde que estaba en el vientre de mi madre, me llevaban a la iglesia, ¿verdad?, aunque yo no quería. Ahí estábamos en la iglesia, ¿verdad? Ahí en la pancita, ¿verdad?, escuchando los cultos, escuchando los mensajes.
nací y me seguían llevando a la iglesia, ¿verdad? Llegamos creciendo y cuando crecimos un poquito, ¿verdad? Ya no queríamos ir, pero ahí estaba papá, ¿verdad? Amén. Con un buen cincho, ¿verdad? Tenía un cincho especial ahí. Y él decía, bueno, no van a ir a la iglesia. Y nosotros le decíamos, no, papá, no queremos ir. Pero ¿cómo que no quieren ir? Es que aquí se hace lo que yo digo. Y tienen que ir a la iglesia porque mientras estén bajo mi techo, van a estar en la iglesia. Amén. Y nosotros, hermanos, llegábamos, ¿verdad? A la iglesia bien gozosos, con los ojos rojos, ¿verdad? Llorando. No en la presencia del Señor, ¿verdad? Sino que porque nos habían castigado. Amén. Pero ahí estábamos, hermanos, nos quedábamos dormidos. Ustedes aquí tienen sillas bonitas, tienen alfombra. Qué bendición, ¿verdad? Nosotros no, hermanos, en el piso frío, ¿verdad? Debajo de las bancas de madera, ahí nos quedábamos dormidos porque los cultos eran largos, las prédicas para nosotros eran aburridas y nos daba sueño, ¿verdad? Al igual que a muchos, ¿verdad? Nos quedamos muchas veces dormidos en los cultos, pero aquí usted se puede acostar en la alfombra, ¿verdad? Y tranquilo, no hay ningún problema, pero nosotros nos quedamos debajo de las bancas. Pero ahí estábamos a la par de nuestros padres, ¿verdad? Escuchando la palabra, y esa palabra comenzó a transformar nuestras vidas. Yo llegué, hermanos, a los 15 años y todavía no lograba entender por qué estaba en la iglesia. Yo iba a la iglesia, pero no le daba ningún sentido estar ahí. Decía, bueno, estoy aquí porque el papá me obliga, ¿verdad? Si no me va a castigar, me va a pegar y no quiero que me pegue, mejor voy a la iglesia. Amén. Pero hubo un momento en que Dios, hermano, vino a mi vida y me transformó, me tocó, amén, y logré comprender por qué razón estaba en la iglesia. Y ahora yo puedo testificar y decir, Señor, gracias porque me has dado el privilegio de poder ser llamado tu hijo. Amén, y ahora te puedo servir. Ahora pongo a disposición tuya, hermano Dios, amén, todas las herramientas que me has dado, todos los talentos, todos los dones, todo lo que puede haber en mí, Señor, te pertenece a ti. Y aquí estoy para servirte. Si quieres que vayamos a cualquier parte del mundo, Señor, aquí está mi vida, vamos. Tú vas a proveer todos los recursos, eso es lo que menos nos preocupa hoy. Amén. Porque la finanza es lo primero que uno pone a pensar. Un viaje hasta el otro lado del mundo, ¿cuánto me puede costar? $5,000, $10,000. ¿Qué? $10,000 para Dios no es nada. Incluso si Dios no me hubiera provisto la visa, allá en El Salvador Dios de alguna manera hubiera provisto las finanzas. Pero Dios tiene, hermanos, también sus propósitos para nuestras vidas. Pero esa palabra comienza a transformar nuestras vidas. Me involucré en, bueno, pudiera decir en un ministerio, no ministerio, sino allá le llamaban la estudiantina, ¿verdad? En aquel tiempo en la escuela tocaba música no cristiana, hermanos. Pero ¿saben cuál era el problema? Es que vi la necesidad en la iglesia, que no había quien tocara, y eso me motivó a poderme involucrar para poder aprender a tocar algún instrumento y poder servir en la iglesia. Estaba tocando ahí esa música, hermanos, pero yo no me movía, me quedaba, solamente movía los dedos, ¿verdad? Y siempre el maestro de música me decía, muévase, me decía, no se quede ahí estático completamente, como una estatua, ¿verdad? Solo moviendo los dedos. Y le digo que yo estoy aquí solo porque quiero aprender, o sea, no me satisfacía el estar tocando esa música que sabía que no era agradable delante de Dios. Y eso trajo tantas críticas a mis padres, tantos problemas dentro de la iglesia. Dijo, el pastor tocando allá, ¿verdad? En el parque. Se pueden imaginar qué difícil. Pero yo sabía que en mi interior había un propósito. Y justo en estos días, antes de venirme, mi padre me estaba confesando algo, ¿verdad? Los hermanitos, los diáconos, y no es por menospreciar a nadie aquí, ¿verdad? Ningún diácono, yo sé que Dios pues usa a los hermanos también, son parte del liderazgo de la iglesia, pero siempre hay situaciones, hermanos, en que los diáconos actúan no muy sabiamente, y eso es difícil, ¿verdad? Porque marca nuestras vidas. Y mi padre, por no dañarnos a nosotros, nunca nos lo dijo hasta, imagínense cuándo, ¿verdad? Los diáconos pues habían tomado la libertad, ¿verdad?, de hacer un cuestionario para evaluarnos a los hijos del pastor, y yo fui el que salí peor evaluado, ¿verdad? Porque estaba involucrado queriendo aprender a tocar un instrumento porque no había nada de música en la iglesia. Pero se llegó el tiempo, hermanos, en el año 99, desde hace bastante tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el hermano? Ya está viejito. No, hermanos, estaba muy joven, ¿verdad? Y sigo joven.
Amén, porque en el Señor nos rejuvenecemos. Amén. Entonces en el año 99, hermano, cuando ya estaba a punto de terminar mi 9º grado, dije, ya creo que ya no voy a perder más aquí, ¿verdad? Y es tiempo de que me vaya. Ya no quiero estar aquí tocando en este grupo, no me gusta. Amén, así que Dios que me ayude, ¿verdad? Porque cuando uno va a tocar por primera vez un instrumento en la iglesia, hermano, para uno que la gente lo está viendo, ¿verdad? Cómo va a tocar y me voy a equivocar y no tengo la capacidad de hacerlo. Pero gracias a Dios había un hermano que llegó a la iglesia, él tocaba la guitarra y yo como lo único que había hecho era aprenderme las notas y había tomado un poco de agilidad, ¿verdad? Por lo menos do, re, mi, fa, sol, la, si, ya me los podía en el piano. Él me iba diciendo a dónde tenía que hacer el cambio y todo eso. Gracias al Señor toqué la primera vez y luego, hermanos, como de repente el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y logré comprender cómo se tocaba un poco mejor. Y dije yo, bueno, esta es la manera como debo tocar. Y desde entonces, hermanos, no les voy a decir que soy un excelente músico, ¿verdad? Pero podemos apoyar en la obra del Señor. Y Dios, hermanos, nos ha ayudado para poder bendecir la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero eso, hermanos, me trajo problemas en la escuela también, porque me retiré de ese grupo y ya no tenían otra persona que ocupara mi lugar. Perdí una beca para poder estudiar el bachillerato. El director me dijo, te ha llegado una oportunidad, me dice, para poder estudiar en un colegio público con una beca, pero no dio ninguna vuelta. Él tenía que ir para poder dar esas vueltas, ¿verdad? Y poder solamente firmar para poder optar esa beca, pero no lo quiso hacer como castigo, ¿verdad? Porque yo me retiré del grupo y ya no quise. Yo le dije, lo siento, pero mi lugar no es aquí y ya no quiero estar aquí. Así que, pero Dios, hermanos, siempre nos bendice, Él siempre abre puertas. Gracias a Dios estoy en un colegio no tan malo, ¿verdad? Sino que regular, pero pude estudiar en lo privado. Dios, hermanos, me ha abierto puertas hasta este día y he podido ver la gloria de Dios en mi vida. He podido ver cómo el Señor, hermanos, ha transformado mi vida. Cuando me veo allá, ¿verdad? Aquel niño chorreadito, llorón, ¿verdad? Que se dormía debajo de las bancas, y que Dios, hermanos, puso esa mirada, ¿verdad?, de misericordia en mi vida, y ahora ha venido transformándonos, nos permitió prepararnos académicamente, y ahora Él nos hace un llamado para que podamos trabajar y motivar a la iglesia para involucrarnos en misiones. Amén. Yo digo, en verdad, el Señor ha sido tan bueno. Amén. Cuando me bajé del avión, hermanos, que en este viaje, en verdad le dije, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hay muchas personas que quieren venir a esta nación y tú me has dado un pase, amén, para poder entrar sin ningún problema y poder compartir con otros el amor y la misericordia de lo que tú has hecho en mi vida, lo que has hecho en mi familia, lo que has hecho en mi comunidad, lo que estás haciendo en nuestra congregación, lo que has hecho en otras personas, en otros jóvenes a través de nuestra vida. Hay un niño en la iglesia que me comentaba a sus padres y me dice, hermano, tenga cuidado, me dice. Yo le digo, ¿por qué? Trate de no perder, ¿verdad?, esa comunión con Dios. ¿Por qué razón me dice eso? Le digo, porque mi hijo dice que quiere ser como usted. Amén. Él dice que quiere ir a las naciones. Amén. Y cuando lo ve predicando a usted ahí, dice, yo quiero ser como el hermano Mauricio. Yo le digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque no quiero ser un mal ejemplo tal vez para otras personas. Amén, que pueden venir tras de nosotros, hermano, queriendo también servirle al Señor. Queremos ser de bendición, queremos ser un buen ejemplo para nuestras generaciones, para nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Mi hija de 4 añitos, hermanos, esa niña que no es perversa ni nada de eso, ¿verdad?, sino que tiene una capacidad increíble, hermanos, y tiene, hermanos, un carisma pero yo digo, es la gracia de Dios sobre su vida. Amén. Es una niña tan especial. Todos los hermanos de la iglesia la quieren. Amén. Ahí la andan chinchineando, ¿verdad? Ahí la andan haciendo caricias y todo eso. Y la niña, pues, tiene una capacidad increíble para adorar al Señor. Yo le digo, creo que ella va a ser un relevo muy especial para nosotros cuando ya no podamos, ¿verdad? Amén. Cuando nuestras fuerzas se terminen. Si es que Dios tarda, hermano, en su venida, debemos ir buscando una generación de relevo. Y eso es importante, porque nosotros no vamos a estar todo el tiempo acá. Viene otra generación, hermanos, tras de nosotros, que también quiere servirle al Señor. ¿Y qué ejemplo le va a dejar usted a sus hijos? ¿Qué ejemplo le va a dejar, verdad? En el sentido
de que en verdad la palabra de Dios ha transformado su vida. Si usted sigue peleando en su hogar con su esposa, si sigue regañándolos de una manera tan grosera, si los maltrata, ¿verdad? No estamos diciendo que no puede corregirlos, claro, hermanos. A mí me ha tocado que corregir a mi hija en muchas ocasiones y yo le digo, con el dolor de mi corazón te voy a tener que castigar porque has hecho algo que no es correcto. Y cada vez que hagas algo incorrecto tengo que castigarte. Y me toca que ver llorar a mi hija y me duele mi corazón. Y en muchas ocasiones le he dicho, hija, perdóname porque te he tenido que castigar, pero tienes que portarte mejor. Amén. Y ella me abraza y me dice, te quiero, papi, te quiero mucho, te amo. Y yo digo, en verdad, estamos haciendo un trabajo, hermanos, que es bastante complicado, ¿verdad? Porque no hay un manual para ser padre. Por más que alguien pudiera compartir su experiencia, cada experiencia es diferente. Amén. Cada experiencia es diferente. No sabemos cómo va a ser su hijo, si va a ser tranquilo, si va a ser un poco más rebelde, pero no sabemos. Pero lo que sí podemos compartir con ellos es cómo la palabra de Dios ha transformado nuestras vidas. Y esperar ver también en ellos un proceso de transformación. Amén. Para ir terminando, hermanos, 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, podemos encontrar también, hermanos, que Dios usa lo más vil y menospreciado para avergonzar, ¿qué? A los sabios, a los fuertes. Amén. Vamos a leer este versículo, hermanos, ya voy terminando. Mi deseo no es que nos aburramos, sino que podamos atesorar la palabra en nuestros corazones. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Yo digo, bueno, Señor, yo era de los quien daba un 5 por mí, ¿verdad? Cuando estaba pequeñito, aquel niño llorón, ¿verdad? Aquel niño que se dormía debajo de la banca. Cualquier hermano hubiera podido decir, bueno, ¿verdad? Solo a dormir se viene, hace mucha bulla en la iglesia. Amén. O los hermanos, ¿verdad? Que se tomaron esa libertad de hacer hasta un cuestionario, ¿verdad? Para ver todas nuestras faltas, ¿verdad? Todo lo malo que había en nuestras vidas en ese momento. Quizás nos despreciaron en muchas ocasiones o hemos sido despreciados. Amén. Lamentablemente los hijos de pastores, hermanos, sufrimos mucho. Pero eso no nos ha detenido, hermanos, y no guardamos ningún rencor para con ninguna persona. Amén. Oramos por esas personas para que Dios pueda bendecirles cada día. Pero yo creo que los diáconos en ese momento no daban ningún 5, ¿verdad? Por aquel que está allá en el parque tocando música que no es agradable delante de Dios, pudieran haber dicho ellos. Pero Dios, hermanos, sí tenía un propósito. Dios sabía que estaba trabajando en mi vida. Dios sabía, hermanos, hasta dónde, bueno, íbamos a llegar hasta este día, ¿verdad? Yo nunca me imaginé poder venir a Estados Unidos. Créanmelo, hermano, ni deseaba venir a Estados Unidos. Yo siempre decía, Señor, cuando tú me quieras llevar a algún lugar, yo quiero ir a conocer Europa. Amén, así le decía al Señor. Incluso hubo un tío que le dijo a papá, mira, yo te puedo ayudar para que uno de tus hijos pueda venir a Estados Unidos de manera ilegal, ¿verdad? Y papá nos preguntó a todos y se acercó a mí y me dijo, mira, hijo, fíjate que un tío quiere ayudarme para que uno de ustedes pueda ir, ¿te quieres ir para Estados Unidos? Yo le dije, no, papá, yo no. Si algún día, le dije, voy a Estados Unidos, lo voy a hacer de manera legal. Y yo creo que Dios escuchó esas palabras, ¿verdad? Aunque mi deseo no era venir a esta nación, pero como cuando estamos, hermanos, bajo la voluntad de Dios, Él hace lo que Él quiere también. Pero ahora le digo al Señor, en verdad, esto ha sido una puerta, hermanos, increíble la que Dios ha abierto. Y este año Dios terminó de abrir la puerta para mi familia también, porque hoy mi esposa y mi hija también pueden venir conmigo, ¿verdad? Cuando sea posible o sea necesario. Y podemos ver, hermanos, cómo la misericordia de Dios nos abraza cada día. Pero sobre todo cuando nosotros abrimos nuestro corazón también y nuestro entendimiento para poder entender que Dios quiere que nosotros sirvamos en su obra. Sirvamos en su obra. Para esa buena obra, esa obra perfecta, ¿verdad? Para que estemos preparados, hermanos, para toda buena obra. ¿A cuántos nos gusta servirle al Señor? Amén. Amén. A todos nos gusta servirle al Señor, ¿verdad? Pero
busquemos la manera, hermanos, de hacer un poco más, de dar esa vía extra, ¿verdad? Si estamos muy ocupados en nuestro trabajo, hermanos, y sabe, esto es algo que yo quiero comentar también, y es algo que admiro de los sabáticos. Amén. Yo creo que todos conocemos, ¿verdad?, a este tipo de congregaciones, pero ellos, hermanos, dejan de trabajar el día sábado. Sea que les van a descontar, les van a quitar el trabajo, ellos no van a trabajar el día sábado y están ahí todo el día en la iglesia. Es algo que yo admiro de ellos. Si bien es cierto, no van a ser salvos por guardar el sábado. Amén. Pero es algo, hermanos, que yo admiro de ellos, porque digo, en verdad, no les interesa lo económico, no les interesa nada, sino que ellos tienen que estar ahí. Amén. Entonces nosotros, hermanos, creo que podemos hacer también lo mismo, ¿verdad? Decirle al Señor: Señor, yo te pido que aunque pierda un día de trabajo por ir a hacer tu voluntad, el Señor, hermanos, le va a pagar bien. El Señor se lo va a devolver multiplicado, triplicado, porque Dios trabaja de esa manera, hermanos. Y siempre pasa un fenómeno un poco extraño cuando yo vengo a Estados Unidos. Me suena el teléfono a cada rato, hermano, porque hay pacientes que quieren que los vaya a ver. Y cuando estoy en El Salvador, nadie me llama. Y yo digo, bueno, pero Dios sabe lo que hace. Y me toca que decir a las personas: lo siento, pero ahorita no estoy en el país, así que busque ayuda en otro lado. Y cuando estoy allá, hermano, no suena el teléfono ahí, estoy para ver a cada rato y nada. Pero cuando vengo aquí, a cada rato que mire, que necesito, no estoy ahí en el país, lo siento, no puedo llegar. Amén. Pero digo, pero estoy haciendo algo que en verdad vale la pena. El venir a este lugar y compartir con hermanos que aman a Cristo, creo que es un privilegio, hermanos, hermoso. Creo que es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros, de poder servirle a un Dios que vive y permanece para siempre, a un Dios que en verdad puede transformar su vida y mi vida, hermanos, a un Dios que puede transformar a sus vecinos. Y sabe, para terminar, hermano, lo más increíble de la palabra es que esta palabra, hermano, no va a transformar solamente una vida, dos vidas, a una familia, a una comunidad, sino que la palabra de Dios, hermanos, trasciende las naciones. Amén. Y la palabra de Dios puede transformar a una nación completa cuando nosotros logramos comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Esta palabra tiene la capacidad, hermanos, de ir hasta los confines de la tierra. Aleluya. Como lo dice Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es el que nos impulsa, ¿verdad?, a hacer las cosas. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Dios, hermanos, de acuerdo al original, significa ser mártir. Estar dispuesto a dar nuestra vida hasta morir por la causa de Cristo. ¿Usted está dispuesto a morir por la causa de Cristo? Está diciendo el hermano, ¿verdad? No, ¿verdad? Que eso no es para mí, eso es para otros. Hermano, si el Espíritu Santo de Dios nos capacita, estamos capacitados para ser martirizados, si es posible, por la causa de Cristo. Admiro a muchos hermanos, amigos que están en Afganistán compartiendo, hermanos, la palabra del Señor. En verdad admiro a mis hermanos. Saber que están exponiendo su vida. Nos testificaba un hermano de que a 5 minutos de donde ellos están viviendo en Afganistán, es un proyecto que se llama Muertos en Vida. Imagínense solo el nombre del proyecto, Muertos en Vida. O sea, ellos hacen de caso que no existen y tienen que morir a todo, ¿verdad? Tienen que renunciar completamente a todo. Incluso hasta han firmado un documento que si les pasa algo a ellos, porque tienen una niña también que se la han llevado, es una familia, bueno, el hermano, su esposa y su hija que están trabajando ahí, y si a ellos les pasa algo, hay un papel firmado para que inmediatamente saquen a su hija y regrese a El Salvador, y ya tienen todo arreglado para que alguien se haga cargo de ella si ellos perecen o si ellos fallecen. Increíble, hermano, llegar a ese extremo, pero eso solo lo hace el Señor. Amén. Cuando el Señor ha transformado nuestras vidas, logramos comprender que hay mucha más necesidad, y que aún incluso, hermano, en nuestra vida delante del Señor, hermano, no se pierde nada. Vivimos para Él, y si morimos, para Él morimos. Aleluya. Como dice la alabanza, sea que vivamos o que muramos,
Los que estamos en Cristo, ¿verdad? Somos de Él. Entonces, hermanos, ¿qué nos impide poder decir, bueno, sí, yo estoy dispuesto a ser martirizado si es posible por compartir la palabra del Señor? Amén. ¿Está usted dispuesto? ¿Lo ha transformado la palabra, hermanos, para llegar hasta ese punto? Yo no lo sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos nuestras vidas. Pero en esta tarde, hermanos, yo quiero invitarles a que inclinen su rostro y que podamos meditar en ello, ¿verdad? ¿Qué tanto la palabra del Señor me ha transformado? ¿Hasta qué punto yo estaría dispuesto a servirle al Señor, a dar lo que sea, si es posible, ¿verdad? Aunque me quede sin un 5 cuando muchas veces hay necesidades y Dios, hermanos, mueve nuestro corazón para poder servir a través de nuestras finanzas, o cuando Dios lo despierta en la madrugada diciéndole, ora, ¿verdad? Porque hay necesidad en este momento y usted está resistiéndose, ¿verdad? Y dice, pero está muy frío, ¿verdad? Y no me quiero levantar, estoy cansado. No importa, hermanos, la situación. En muchas ocasiones Dios, hermanos, en cosas sencillas está tocando nuestros corazones para poder servirle, pero muchas veces nosotros también hemos cerrado, amén, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para poder darle al Señor lo que Él se merece. Y yo creo que Dios, hermanos, quiere que la iglesia despierte hoy más que nunca, porque estamos en los últimos tiempos. El tiempo de la gracia ya casi está por terminar, hermano. Ya las semanas que están profetizadas, ¿verdad? Prácticamente el tiempo ya pasó, pero la gracia de Dios está abundando aún. ¿Por qué razón será? Porque miren, Dios quiere salvar a muchos todavía. Para nosotros sería fácil decir que venga Dios ahora si es posible, que venga Dios ya, ¿verdad? Ya somos libres, somos salvos. Pero seríamos egoístas porque hay muchos todavía que no han sido alcanzados con esta palabra que puede transformar sus vidas. Muchas mujeres, hermanos, en medio de los Pashtun, que son las etnias de Afganistán, Pakistán, 850 personas mueren a diario solo en esta etnia, de aproximadamente entre 50 y 60 millones de habitantes. Mueren sin poder conocer al Señor. No hay quien pague a estos lugares. Todavía no ha habido algún valiente que diga, yo quiero ir y poder compartir esta palabra que puede transformar a los pashtuns. ¿Quién es el que acepta el reto de poder ir? Dios le está llamando a usted también, mi hermano. Y misiones sabemos que podemos hacerlo de muchas maneras, orando por aquellos que ya están en el campo, orando para que Dios envíe obreros a su mies. Amén. Yendo también, hermanos, cuando Dios le dé la oportunidad, involúcrese en un viaje misionero, porque de esa manera se dará cuenta de que hay mucha más necesidad de la que podemos ver a nuestro alrededor. Amén. Cierre sus ojos y mediten cada una de las bendiciones que el Señor le ha dado. El simple hecho de estar en Estados Unidos, una nación poderosa, ¿verdad? Dígale, Señor, gracias porque estoy en esta nación que me ha acogido. Tengo todo lo que necesito. Tengo un techo, tengo calefacción para el frío, tengo aire acondicionado para el tiempo del calor, tengo mi vehículo, tengo mi trabajo, tengo la refrigeradora llena de alimentos. Pero los niños en África se están muriendo de hambre. Y muchas veces nosotros hasta desperdiciamos la comida. Se pierde todo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Dios nos está retando en esta tarde a poder dar lo mejor de nosotros. Si bien es cierto, tal vez usted no va a poder ir a alguna nación, pero desde acá usted puede orar, interceder para que Dios pueda liberar, amén, a los cautivos en otras naciones. Necesitamos ir más allá. Necesitamos clamar cada día para que Dios, hermanos, transforme la vida de otros. Y aún aquellos que están a punto de morir en otros lugares donde no se ha compartido la palabra, yo le digo al Señor, envía tus ángeles a que les hablen tu palabra a aquellas personas, para que no mueran sin poder conocerlo en ti, para que no tengan excusa en aquel día cuando tú vengas. Revélate a ellos a través de sueños, a través de visiones, para que puedan conocerte.
salvación como nosotros la hemos tenido. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, de poder atesorar tu palabra, de poder comprender que esta palabra que tú nos has regalado puede transformar nuestras vidas. Y tú cada día, Señor, trabajas en una persona diferente. A ver, esta palabra que puede trascender hasta los confines del mundo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros en este lugar. Palabra, Señor, pueda dar el refresco de ser en la vida de cada uno de mis hermanos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de todos los que estamos acá reunidos. Palabra, Señor, pueda transformar sus vidas, que esta semilla que ha sido sembrada en esta tarde pueda caer en buena tierra, pueda dar el fruto, Señor, pueda germinar, pueda crecer, pero que nosotros también podamos, Señor, cuidar de esa semilla que ha sido sembrada en esos corazones, para que podamos, Señor, poder ver el resultado y podamos tener esos frutos. Gracias, Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor. Yo vengo a ti. Compartir con ustedes una vez más. Amén. La gloria sea para el Señor y den un fuerte aplauso a Dios, que se lo merece. Dios le bendiga.